Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandón Otárola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer? Llámame por tu nombre, de André Aciman. André Aciman es un escritor estadounidense de origen egipcio. Él nació en Egipto. Tuvo una infancia y una adolescencia que se desarrolló básicamente en distintos países. Estuvo viviendo en Francia, estuvo viviendo en Italia y finalmente se asentó su familia en Estados Unidos. Ahí estudió literatura, él es profesor de literatura, es profesor también de escritura, es crítico literario, es periodista, en fin, digamos, él se desarrolla en el mundo, digamos, de la escritura. Y esta fue su primera novela o su segundo libro, que fue publicado en el 2007. Y bueno, yo creo que ya para nadie es como un secreto de qué trata la historia, ¿no? Pues básicamente tenemos a Oliver, que él es un estudiante de doctorado de origen judío estadounidense, que se va a vivir con una familia que está en Italia. Es una familia de un arqueólogo y un académico con su esposa y su hijo, que es Elio, que es el otro personaje principal de esta historia. Se va a vivir con ellos ahí un tiempo porque es parte de un hábito que tiene esta familia de albergar estudiantes para darles asesoría, digamos, en su proceso de desarrollo de tesis, de escritura de la tesis, y a la vez la familia obtiene como beneficio una asistencia por parte de estos estudiantes que llegan a la casa para que les ayuden, digamos, en aspectos de estudios de cultura que está haciendo pues el papá, en este caso de Elio. Y bueno, él llega y se empieza a desarrollar una historia de amor entre Elio y entre Oliver. Oliver es un estudiante ya de 24 años, él es un muchacho de 17 años y la historia es maravillosa, la forma en que está escrita es lindísima. Yo creo que todos quienes han experimentado el amor por primera vez y tienen ese recuerdo y ese deseo que genera esa primera experiencia amorosa se van a sentir súper identificados. Aquí André Aciman lo relata de una forma excepcional, cómo plasma ese deseo, cómo va plasmando ese dolor también que genera ese primer amor. Es algo que lo hace de una forma exquisita. Y yo creo que eso es lo que más se disfruta de ese relato, porque es muy minucioso en esos detalles. Y en ese sentido es una historia de amor bellísima, bellísima realmente. Hay muchas personas que, por ejemplo, de pronto le han preguntado al escritor, bueno, es una historia de amor entre dos personas del mismo sexo, ¿por qué de pronto se diferencia tanto de otros libros también donde se dan amores entre personas gay, homosexuales? ¿Por qué esa diferencia? Porque bueno, generalmente esas historias tendían a ser muy así como trágicas y terminaban así como en cosas terribles, y él decía que bueno, él no quería mostrar en realidad una historia en esa línea. Él quería mostrar una historia de amor que al final termina en algo positivo, y a pesar de que, por ejemplo, se da el dolor de la separación y la ruptura, eso no deja tampoco de ser hermoso, porque es parte de la experiencia de vida. O sea, es decir, cuando uno se enamora por primera vez, eso inevitablemente va a conllevar eventualmente dolor, ¿verdad? Pero también todas esas sensaciones de deseo sexual, que son fascinantes y que son maravillosas. Entonces, bueno, básicamente pues esa es la historia. Esta historia posteriormente, bueno, el libro fue publicado en el 2007 y 10 años después fue llevado a la pantalla grande, una película que se llamó de la misma manera, Call Me By Your Name en inglés, y que también es una película lindísima. Es una adaptación de este libro. Cuando ustedes lean el libro, y si ya vieron la película y si no, cuando la vean posteriormente, una vez que lean el libro, sí se van a dar cuenta que hay diferencias. Es decir, no se relata exactamente, digamos, lo que aparece aquí en el libro. El libro, por ejemplo, es muy explícito a la hora de describir las escenas, por ejemplo, sexuales, o las escenas donde hay ese deseo desbordado por estar con la otra persona. En la película no es tan explícito, digamos,
ese deseo o digamos las escenas sexuales, que para efectos prácticos podríamos decir que es como casi que nula, ¿verdad? Sin embargo, sí plasma de una forma muy similar a la del libro el sentimiento de dolor, ¿verdad? Ese sentimiento de angustia. Además, el escritor ha dicho que a él le ha gustado más el final que tuvo la película que el final que tuvo este libro, por la forma en que se pudo mostrar de una manera muy visual el dolor del primer desamor, el dolor de la primera pérdida, el dolor de la primera separación. Y sí, de hecho la escena final de la película es increíble. Sin embargo, por ejemplo, algo que uno rescata de este libro que a uno le encanta es que este libro en la película, digamos, termina cuando la pareja pues se separa. Sin embargo, en el libro sí podemos ver qué pasó posteriormente, 10 años, 15 años después, cuando ellos dos se vuelven a reencontrar, ¿verdad? Y ya cuando nuevamente se ven cara a cara y bueno, cada quien ha hecho su vida y vuelven a hablar sobre esta experiencia. Entonces, digamos, eso es algo que por lo menos a mí me encantó del libro, que uno pudo, porque finalmente yo por lo menos fui de las que primero vio la película, después leyó el libro. Entonces, de pronto en la película, que es tan linda, uno quisiera como, uy, ¿qué habrá pasado con ello? ¿Qué habrá pasado con Oliver? ¿Verdad? No se queda como con esa. Bueno, y de hecho el escritor, precisamente porque la gente siempre le preguntaba, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó hoy con ellos? O sea, cuéntenos, ¿qué es lo que usted cree que puede haber pasado con ellos? Él escribió como una segunda parte que se llama Find Me o Encuéntrame, ¿no? Que también, digamos, salió publicada a finales del año pasado. Todavía no está la traducción al español, pero ya la tenemos en inglés. Entonces ahí él cuenta la historia a partir de Oliver, ¿verdad? Que es el estudiante que llegó a la casa de la familia de Elio y lo encuentra años posterior y relata pues lo que pasó con él, ¿verdad? Algo también muy lindo de este libro es un poco el tema de la familia. Elio tiene una familia que es súper linda, o sea, uno se llega a enamorar del papá, de la mamá. En la película pasa lo mismo exactamente, porque es una familia muy abierta, es una familia que no cuestiona el amor que siente Elio, no lo juzga a pesar de su juventud, ni tampoco a pesar de ser una relación con alguien de su mismo sexo, sino que lo aborda de una manera muy abierta, muy amorosa, y tal vez me parece a mí, por lo menos ese es mi criterio, que tanto en la película como en el libro, la conversación que tiene el padre con Elio cuando Elio está sufriendo porque Oliver se va, es tal vez de lo mejor que hay tanto en el texto como en la película. Es una conversación tan franca, tan honesta, tan aleccionadora, que uno quisiera que ojalá todos cuando lleguen a experimentar el amor por primera vez puedan tener ese apoyo por parte de sus padres y esa comprensión y esa voz de esperanza, ¿verdad? Porque en ese momento uno como que se quiere morir, ¿verdad? Como que ya aquí terminó mi vida, ¿verdad? Y no es así. Sin embargo, son cosas que uno no las sabe, ¿no? Entonces va a tener que pasar a través de eso. Y tener a unos padres que son tan abiertos y que son tan comprensivos y que le dan esas palabras de apoyo que uno necesita en ese momento, yo creo que tal vez es lo más bonito que uno puede encontrar, digamos, en el relato. Y por eso yo lo veo incluso como eso, como una historia de la familia, ¿no? Y bueno, el libro, André Aciman se lo dedica, dice, para Albio, alma de mi vida. Esa es la dedicatoria que él hace en el libro. Y esta dedicatoria ha dado muchísimo que hablar, ¿verdad? Porque André Aciman, bueno, él es un hombre casado, es un hombre que tiene sus hijos, y la gente le ha preguntado, bueno, ¿y quién es ese Albio al que usted le dedica su libro? Y que, bueno, Albio de pronto suena muy similar a Elio, entonces, bueno, ¿será que Oliver es usted? Y porque de hecho hay algunas similitudes con respecto a la vida del escritor, es decir, él también estuvo en Italia, vivió en Italia, y tuvo algunas experiencias similares que son relatadas aquí en el libro. Cuando uno lee la biografía del escritor, de André Aciman, uno encuentra algunas situaciones aquí que uno dice, sí, mira, eso es parte de lo que él vivió en algún momento de su juventud. Sin embargo, él nunca ha hecho referencia a esa dedicatoria, nunca ha hablado de eso, no le interesa tampoco hablar de eso.
Él es un hombre que aborda el amor sin ningún tipo de distinción por atracción de género. Eso también entonces es algo que llama muchísimo la atención y a él le encanta abordar así el amor. De hecho se ha hablado mucho de esto, ¿no? Entonces que si él era Oliver, en el libro, por ejemplo, quien nos relata la historia desde ese punto de vista es Elio. En la película no es Elio en realidad, y eso es parte, digamos, de la estrategia que quiso hacer el director de la película, para ampliar un poco la panorámica de los hechos que se estaban dando. Es decir, que pudiéramos tener la perspectiva de las diferentes personas que estaban involucradas en la historia. Aquí el libro es escrito desde la perspectiva de Elio. Pero bueno, entonces es un libro que vale la pena leer. Realmente es una historia maravillosa. Como decía al inicio, o sea, todas aquellas personas que en algún momento hemos experimentado ese primer amor y ese deseo, ese primer dolor también, que muchas veces se acompaña, casi siempre de hecho, con ese primer amor, uno se siente totalmente identificado. Realmente logra rescatar, digamos, todas esas sensaciones que se viven en esa primera experiencia. Y solo por eso realmente vale la pena leer el libro, y definitivamente tienen que ver la película una vez leído el libro, o si ya la vieron, o sea, con mucha más razón tenemos que leer el libro. Yo sé que de hecho les va a encantar más. A mí, yo por ejemplo, que vi primero la película y después leí el libro, de pronto disfruté muchísimo más el libro. Tal vez por eso, porque los detalles, las descripciones que se hacen de las sensaciones son muy, muy claras. Y también me encantó mucho eso de que pudiéramos ver a Elio y a Oliver 15 años después, ¿verdad? De la separación. Entonces a mí eso me fascinó, porque eran aspectos que de pronto me quedaron como necesidad después de haber visto la película. Entonces definitivamente película y libro, o sea, son complementarios, o sea, hay que verlos, ¿verdad? Sobre todo, repito, porque no es exactamente, es una adaptación, no es exactamente, la película no es exactamente el libro, pero sí, por lo menos los diálogos, que son para mí muy relevantes aquí en el texto y que son los más bellos y los más lindos, salen en la película. Entonces en eso sí, por lo menos se rescató eso, ¿verdad? Que es maravilloso. Y bueno, de los actores que salen en la película también maravillosos, o sea, Armie Hammer y Timothée Chalamet, maravillosos, o sea, que también incluso hubo alguna controversia con esto, porque son actores que son heterosexuales. Entonces decían, bueno, ¿por qué no se escogieron actores homosexuales? Pero por ahí también el escritor decía, bueno, mis personajes en realidad no son homosexuales, ¿verdad? De hecho, Asimov es un creyente de que las personas en realidad todas somos bisexuales. Entonces él decía, bueno, es que mis personajes no son homosexuales, mis personajes son bisexuales, y es una bisexualidad, digamos, como muy natural que se da. Es más, no es algo que se discute, es como obvio. Entonces por ahí, digamos, el escritor defendió la elección de actores heterosexuales. Y igual, o sea, los dos hacen una química muy linda, las actuaciones son bellísimas, así que por ahí yo creo que no hay enojo, por lo menos no por parte de los fans de estos dos actores. Y bueno, así sin más, ya empiecen a leer este libro, es maravilloso, es lindísimo, yo sé que les va a encantar. Se consume rápidamente porque en realidad la historia atrapa. Hay pasajes que son tan poéticos, tan bellamente escritos que bueno, uno se pierde, uno se queda así como, ¿verdad? Después de cuando termina el libro, o incluso cuando lo vaya leyendo en el transcurso, en el intermedio, uno, ¿verdad? De pronto tiene que parar y como quedarse viendo así al infinito y suspirar, porque está tan bellamente escrito que inspira. Y bueno, entonces adéntrense en la historia, disfrútenla montones, y nos vamos a ver entonces en la próxima entrega de Por qué leer. Recuerden suscribirse al canal si no es que están suscritos ya, y háganle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos nuevos videos acá en el canal del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, hasta pronto.